Hermanos amados, bendiciones, paz del Señor. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos ayuda a concluir hoy el estudio que iniciamos hace 18 reuniones de la epístola a los Colosenses. Un escrito muy importante del Nuevo Testamento porque es uno de los escritos del apóstol Pablo junto con Filipenses, y si es que podemos decir que Hebreos es de Pablo, que contiene un alto contenido teológico y también una de las más altas revelaciones acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta epístola, en la medida que la hemos ido estudiando, vemos la clara intención del Espíritu Santo y fue de enseñarnos a comprender y a percibir que estamos completos en Cristo, a enseñarnos a conocer y a percibir la grandeza y la supremacía del Hijo de Dios sobre la religión, sobre el legalismo, sobre el misticismo, sobre el judaísmo. Es una epístola importante porque coloca en nuestro corazón a la persona del Hijo de Dios engrandecido. Y en la medida que nosotros conozcamos al Hijo de Dios engrandecido, eso va a afectar nuestra experiencia de vida. En la medida que el Señor Jesucristo sea conocido a través de la revelación de la Biblia y del Espíritu Santo, Él va a ser engrandecido en nuestra vida. Nosotros responderemos con fe a su palabra, nos entregaremos y nos consagraremos a Él. En la reunión anterior hablamos nosotros de los saludos de los judíos que se habían convertido a Cristo, que estaban con el apóstol Pablo, y cómo estos ayudaban a la expansión del reino de Dios. Porque la expansión del reino de Dios se alcanza con los santos. Así como el entendimiento de quién es Jesucristo se alcanza con los santos, como dice Efesios, conocer ¿qué? La anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo con todos los santos. De la misma manera, con todos los santos nosotros se expanderá el reino de Dios. Con todos los santos, porque era un trabajo de Pablo con todo el equipo de obreros. Era un trabajo de Pablo con la iglesia. Entonces por eso Pablo, al terminar la carta, en su epílogo, lo que hace es identificar a los hermanos que le ayudaron en el reino de Dios. Y son hermanos entregados, hermanos comprometidos con la causa del Señor Jesucristo. Y es así como el reino de Dios se expande, con personas comprometidas, con cristianos que entiendan la causa de Jesucristo y ayuden a su expansión. ¿Listo? Hoy entonces vamos a complementar, y la porción que nos tocará hoy será desde el verso 12 hasta el verso 18. En algunas partes vamos a leer de Reina y Valera 60, en algunas partes vamos a leer de la Biblia Textual 4. Entonces empezamos leyendo la Biblia Textual 4 en el versículo 12. Entonces ya pasó de los saludos de los judíos creyentes que ayudaban en la expansión del reino de Dios en el momento que Pablo estaba encarcelado. Ahora va a hablar en el verso 12 y en el verso 12, 13 y 14 de los saludos de los gentiles que se habían convertido al Señor Jesucristo, que saludaban la iglesia y que estaban con Pablo en el momento en que estaba encarcelado. Esos gentiles eran Epafras y Lucas y Demas, tres. Fueron tres los judíos que estaban con Pablo, que se han convertido a Cristo: Tíquico, Aristarco y Marcos. Ahora saluda Epafras, Lucas y Demas. Entonces vamos a leer el versículo 12. Os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, esclavo de Cristo, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir la voluntad de Dios. Pablo entonces inicia la última parte de su epílogo abriendo esta porción que vamos a ver acá con un saludo en tiempo presente. O sea, en el momento que Pablo estaba encarcelado, Epafras estaba con Pablo.
Y cuando Pablo escribe, bueno, aunque no escribe en la epístola generalmente, siempre utilizaba un escriba. Cuando el escriba estaba escribiendo lo que Pablo le dictaba, el verbo aparece en tiempo presente. Está saludando en estos momentos, ¿quién? Epafras, que estaba conmigo. Y recuerde que Epafras fue el fundador de la iglesia en Colosas. Quiere decir entonces que la asamblea sabía muy bien quién era Epafras, que estaba con el apóstol Pablo en esos momentos en la prisión. ¿Listo? Entonces le dice que lo saludaba, quien es uno de vosotros, o sea, es uno de los hermanos que está con ustedes en la comunión. ¿Listo? Y mire cómo lo identifica. Cuando nosotros vemos la Biblia textual en los escritos de Pablo, en los escritos de Pedro, en los escritos de Judas y en los escritos de Santiago, todos se presentan como esclavos de Cristo. Lo que pasa es que Reina y Valera 60 coloca siervos, pero la fuerza real de la palabra es esclavos, porque eso era lo que existía en el tiempo apostólico, en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo de la Atenas clásica. Existían muchas personas que tenían muchos esclavos, no eran siervos como nosotros lo entendemos hoy. Entonces Pablo reconoce a Epafras como un siervo, como un esclavo. ¿Listo? ¿Y por qué nosotros nos reconocemos como esclavos del Señor? Porque recuerde el proceso de conseguir esclavos en los tiempos apostólicos. ¿Cómo era? Una persona adinerada se iba para la agora, el mercado, y allá había, digámoslo así, una exposición de esclavos. Entonces los adinerados llegaban allá, miraban el esclavo que les gustaba y los compraba. Depende para lo que lo necesitaban. Si necesitaban fuerza, cogían un esclavo que tuviera fuerza. Si necesitaban una persona que ayudara en la casa, entonces de acuerdo a las necesidades iban a la agora y compraban. Por eso eran esclavos, porque alguien había pagado un precio por ellos. Y ahora que esa persona pagó un precio por ellos, ahora le pertenecía a esa persona que lo compró. Ese es el sentido de la palabra esclavo, doulos, en el Nuevo Testamento griego. Entonces, damos un versículo de referencia para entender entonces que cada creyente pasa a ser esclavo del Señor por causa de la redención. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Leo la Biblia textual. Porque fuisteis comprado por precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Bueno, viene hablando de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero lo que quiero hacer énfasis en este momento es el precio que pagó Jesucristo por nosotros. Y así como una persona adinerada iba a la agora y compraba un esclavo, ahora el esclavo le pertenecía a ese dueño y vivía para servirle. Entonces Pablo, Pedro, Santiago, Judas se reconocían como esclavos, y ahora Pablo reconoce a Epafras como esclavo de Jesucristo. Cuando los griegos que recibían la carta, por ejemplo la iglesia en Colosas, encontraban esta palabra esclavo, doulos, e entendían el significado de lo que ellos eran para Jesucristo, aquel que los compró por precio de sangre. Entonces el Señor nos compra, nos liberta del pecado, y por esa causa venimos a ser esclavos o siervos de la justicia. ¿Listo? Entonces esa es la manera de entender la palabra esclavo en el tiempo de los apóstoles. ¿Listo? Volvamos al texto y dice: ese Epafras, ¿qué hace? Quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones. Entonces mire el testimonio que estaba dando Pablo acerca de él. Pablo tenía un compañerismo con él, tenía comunión y tenía amistad, y sabía cómo era Epafras con las iglesias.
él veía por su comunión y compañerismo y amistad con él, cómo él se interesaba y cómo él oraba por la iglesia en Colosas. Y aquí llamo la atención donde dice, quien se esfuerza siempre por, esa palabra por, aquí traje el interlineal de Francisco La Cueva, y voy a recordarles lo que vimos en la primera reunión que fue introductoria. Hablamos de la importancia del pronombre autos, que significa de él, y hace referencia a Jesucristo más de 20 veces. O sea, eso es para entender lo que quería apuntar Pablo a Jesucristo. Pero también hablamos nosotros que en esta epístola corta aparecía 6 veces, ya le voy a decir acá, aparecía 6 veces la preposición hiper. Lo que pasa es que en Reina y Valera 60 se lee por y en la Biblia textual, pero en el texto griego se lee, ya le voy a decir cómo se lee en el texto griego, se lee en pro de. ¿Listo? Entonces aquí, así lee Francisco La Cueva, que es la última vez que aparece esa preposición. Entonces sería quien se esfuerza en pro de vosotros. Quiere decir entonces que esa preposición significa actuar en favor de. Y aparece 6 veces en la epístola, una epístola tan corta. Entonces vemos nosotros la intención del Espíritu Santo cuando coloca esta preposición. Quiere colocar en nuestro corazón el mismo sentir. ¿Cuál? De que lo que hagamos siempre sea a favor de los hermanos, de la iglesia local, de la iglesia regional, de los obreros, del reino de Dios. ¿Listo? Entonces, así como Epafras se esforzaba a favor de, entonces esto coloca una base muy clara en nuestro corazón. ¿Quién se esfuerza siempre por vosotros en qué? Muy importante. Se esfuerza en las oraciones. Mire lo que había en el corazón de este siervo de Dios, Epafras. Siempre se esforzaba constantemente, oraba persistentemente por las iglesias, por Colosas y Neápolis y por la Odisea, porque parece ser que él fue la persona que las fundó mientras Pablo estaba encarcelado, las visitaba y trabajaba con ellas. ¿Listo? Entonces, aquí cuando dice siempre se esfuerza, esa palabra esfuerza en el texto griego es muy importante. En nuestro castellano es agonizar. Así es la traducción al castellano. Agonizomai. Y al castellano es agoniza. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por esto, hermanos? Que la oración intercesora de Epafras era una oración donde se desgastaba mental y físicamente por la iglesia. Es una metáfora utilizada por Pablo para mostrar cómo él luchaba con perseverancia por la iglesia. ¿Y cómo luchaba? Orando, intercediendo. Así es, por la asamblea. Mire cómo lo dice Pablo. Vamos a Romanos, capítulo 15. Claro, como compañera de Pablo, Epafras pudo ver cómo Pablo luchaba en oración por las iglesias, y eso lo aprendió juntamente en la comunión con él. Romanos 15, versículo 30. Romanos 15, versículo 30. Voy a leer Reina y Valera 2006. Dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, mire cómo dice esa traducción, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios. ¿Sí? Aquí trae la palabra luchéis, que no está en la Reina y Valera 60. En la Reina y Valera 60 aparece la palabra, ya le digo, 15:30, que me ayudéis orando. La palabra griega es luchéis. ¿Que luchéis cómo? Con la oración.
Entonces vamos entendiendo de una vez, vamos dando aplicaciones de lo que estamos leyendo. ¿Qué quiere Dios con nosotros al ver un siervo que luchaba en oración a favor de la iglesia? Que en medio de la asamblea existan hermanos y hermanas que luchen constantemente a favor de la iglesia. ¿A través de qué? A través de la oración. Muchas cosas se consiguen con la oración, hermanos. Todos tenemos un llamamiento de tener una vida robusta de oración. Así como lo era Epafras, así como lo era Pablo, así como lo eran muchos siervos de las Escrituras. ¿Listo? Y esa lucha la podemos entender nosotros, ¿sabe con qué pasaje de la Biblia? Usted recuerda cuando Israel fue a la guerra, que Moisés se hizo en un monte y que cuando las manos de Moisés se levantaban, Israel vencía, y entonces se cansaba, Israel perdía. Entonces vinieron Aarón y Hur y los ayudaron, levantaron la mano. Una intersección, una lucha a favor de la iglesia, hermanos. Y eso es con oración. ¿Cuánto tiempo pasamos de nuestra vida orando, de nuestro día orando? ¿Cuánto tiempo oramos para que Dios salve personas? ¿Cuánto tiempo pasamos orando para que Dios edifique? ¿Cuánto tiempo pasamos orando para conocer la voluntad del Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos orando para ser espirituales? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en oración? Entonces aquí empieza a colocarnos esta base. Los saluda a Él y no solamente los saluda. Pablo dice, ¿quién es el que los saluda? El que ha estado luchando por ustedes hasta agonizar en oración. ¿Para qué? Mira. Para que estéis, ahí está, para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Sé que hay una variación con la Reina Valera 60, ¿listo? Entonces, esta palabra que dice para que estés firmes, significa para que esté de pie. Y la forma verbal es como si le dijera, hágalo de una vez por todas. Naturalmente, la fortaleza la va a dar el Espíritu Santo. Él lo va a esforzar para que usted pueda estar de pie, ¿cierto? Por eso es que oraba ellos. Entonces, o Epafras oraba para que la iglesia pudiera estar de pie, pudiera estar firme, hermanos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerde que hay muchas luchas de muchos lados. Y en este contexto de la epístola, ¿cuál era la lucha? Falsos maestros que se han introducido, tratan de introducir herejías destructoras en medio de la iglesia en Colosas. ¿Listo? Entonces, a Epafras, conociéndolo, oraba por la iglesia porque estaba en peligro, para que estuvieran firmes, para que estuvieran en pie. ¿Listo? Para que estuvieran firmes en lo que habían aprendido del apóstol Pablo y de su siervo, del siervo Epafras. ¿Listo? También para que oraba, para que estén perfectos. La palabra perfecto significa completo. ¿Listo? Entonces Epafras oraba, ¿para qué? Para que la iglesia fuera madura. Y la madurez viene a través de muchas vías. Y una de ellas es por la oración. Porque a través de la oración Dios va a levantar y a despertar los medios para que pueda darse esa maduración. ¿Cuánto tiempo no oró Israel para que ellos pudieran otra vez reedificar el templo? Y a través de esas oraciones, dice la Escritura en Crónicas, que Dios despertó el espíritu de muchas personas para dejar libre a Israel y para que se reedificara otra vez la casa de Dios. Entonces, hermano, hay que orar también para que maduremos, para que la iglesia sea perfecta, para que la iglesia sea completa en experiencia. Quiere decir entonces, para que la iglesia madure. Y la perfección entonces se obtiene por la vía de orar, pero también por la vía de la palabra. Una iglesia que no predica la palabra constantemente, de diferentes maneras, de una manera pastoral, de una manera doctrinal, de una manera didáctica, de una manera profética, de una manera evangelista. Una iglesia que no predica la palabra de las diferentes maneras, es una iglesia que se va a quedar en el infantilismo espiritual. No va a crecer. Entonces hay que orar al Señor para que levante obreros en su mies, maestros y pastores en su casa para que la iglesia madure. ¿Listo? Entonces aquí vemos claramente que
en el contexto histórico, aquellas personas que introdujeron herejías a Colosas estaban enseñando que la perfección venía por otro medio. Y Pablo dice, no, la perfección viene por un medio, por Cristo el Señor y por su palabra. Y por eso debemos orar nosotros. Hermano, muchas cosas que suceden en las iglesias no suceden por arte de magia. Suceden porque hay hermanos y hermanas orando. Hay hermanos y hermanas sosteniendo la iglesia a través de la oración. Entonces empezamos a ver uno de los primeros aspectos prácticos de esta porción que estamos leyendo, la importancia de la oración. ¿Listo? Listo. Para que estéis firmes, perfectos, y mire cómo dice la traducción, totalmente decididos a cumplir la voluntad de Dios. Francisco La Cueva traduce completamente asegurados. Esa palabra significa estar convencidos. La voluntad de Dios es una palabra que Pablo ya utilizó al principio de la epístola. Él oraba para que los hermanos pudieran ser llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Pablo oraba. Ahora Pablo le dice a los colosenses que los saluda Epafras que está conmigo, y él ora por ustedes para que estén firmes, perfectos, y también ¿para qué? Para que ustedes conozcan la voluntad de Dios y estén dispuestos a cumplirla. Hermano, para conocer la voluntad de Dios se necesita estar en su presencia. ¿Sabe qué sucedía con los profetas del Antiguo Testamento? Aparece en Amós. Dios le reclama por medio de Amós a los profetas falsos, porque les dice así: ustedes no estuvieron en mi secreto y no escucharon mis palabras. Estoy parafraseando. Y hacen errar al pueblo con profecías falsas. Porque si hubieran estado en mi presencia, en mi secreto, yo les hubiera revelado mi voluntad, mi palabra, y ustedes se lo hubieran hecho saber al pueblo. Ese era el reclamo del Señor a través de Amós para los profetas en ese tiempo. Entonces, para conocer la voluntad de Dios se conoce estando en su presencia. Estando en la novela de las 7, usted no va a conocer la voluntad de Dios, hermano. Ahí no se la revela. Se la revela es en la presencia del Señor, en la comunión, cuando es expuesto a su palabra. Ahí va a conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está revelada a través de ella. Está revelada a través de la comunión de sus hijos que van conociendo íntimamente a su Señor. ¿Listo? Entonces, aquí el apóstol Pablo dice entonces que debemos cumplir, totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, eso también hace parte de la madurez por la cual oraba Epafras por los hermanos. Entonces, la intensidad de la oración o la lucha en oración por estas 3 iglesias locales buscaba que el carácter de ellos madurara y que se dedicaban plenamente a la voluntad de Dios. Mire que no es algo menor, hermanos. Nosotros estamos en esta tierra de acuerdo a lo que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan. El mundo no conoce a Dios. No podemos hallar el conocimiento de Dios en el mundo. El conocimiento de Dios lo hallamos en su Espíritu, en su Hijo y en su palabra. Y para eso estamos, para conocer a Dios. Lo que Él quiere, que lo que hace parte de su voluntad. También nos reunimos para saber qué es lo que quiere. Aquí ahora vamos entendiendo implícitamente qué es lo que quiere. Oremos. Seamos hombres y mujeres de oración, que sostengamos la iglesia a través de las oraciones. ¿Listo? Porque a través de eso se van a conseguir muchas cosas: la perfección, la madurez, la salvación de las personas, la edificación de los hijos de Dios. Amén. Amén. Verso 13, leo de la Biblia textual 4 nuevamente. Porque doy testimonio de él. ¿Quién? Pablo, de Epafras. Porque lo conocía, porque era su compañero, porque era su amigo. Sabía quién era él. Y podía dar claramente un testimonio acerca de su vida cristiana y acerca del servicio y el amor que tenía para con ellos. Por eso dice, porque doy testimonio de él. Porque tiene ¿qué? Tiene. Verbo presente. Constantemente tenía
acá dice esta traducción, porque doy testimonio de él, de que tiene mucha preocupación por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que están en Hierapolis. ¿Listo? Entonces, cuando le escribe Pablo la epístola, en ese momento había algo que cargaba el corazón de él, de Epafras. ¿Y era qué? Las iglesias en Colosa, las iglesias en la Odisea y la iglesia en Hierapolis. ¿Usted me entiende? Entonces, él conocía la asamblea, había edificado la asamblea, había fundado la asamblea, tenía cariño por la iglesia, sufría por la iglesia, no solo les predicaba, los acompañaba, los ayudaba. ¿Listo? Entonces por eso Pablo dice, doy testimonio de él, que tiene mucha preocupación. Y la preocupación abarcaba esas iglesias. Y la preocupación por las iglesias es un sello de un trabajo genuino y verdadero de un siervo de Dios. Mire cómo lo dice Pablo. Vamos a ir a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 11. Voy a leer de Reina y Valera 60. 2 Corintios capítulo 11. Versículo 28. Segunda Corintios 11, 28. Mire cómo dice. Y además, o sea, ¿por qué dice y además? Porque es que venía hablando de los sufrimientos que él tenía como siervo y esclavo de Jesucristo. Y además de otras cosas, o sea, aparte de las cosas externas que le sucedían, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sí ves? Cuando hay un servicio genuino al Señor, el creyente no puede ser indiferente a lo que pasa en la casa de Dios. Si ve que hay una necesidad en la casa de Dios, el creyente no es indiferente. Si ve que está pasando cosas en la casa de Dios que necesita ayuda, el cristiano no puede ser indiferente. Una evidencia de un trabajo genuino, un amor genuino y un compromiso genuino por la casa de Dios es la preocupación por la iglesia y hacer algo por ella y hacer algo por la asamblea. Entonces mire quién era Epafras, un siervo precioso del Señor, un siervo compañero del apóstol Pablo, que trabajaba en pos del Señor, sufría por las asambleas, oraba por ellas intensamente, les ayudaba. Y Pablo entonces les recuerda y afirma al corazón de ellas quién era ese hombre para ellos, Epafras. Porque doy testimonio de él, de que él tiene mucha preocupación por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que están en Hierapolis. Entonces, Epafras entonces tenía preocupación por estas tres iglesias en las cuales trabajaba, que debe ser lo normal. Anormal es que no sienta preocupación en lo que está sirviendo y ayudando al Señor, que es la casa del Señor. Amén. Verso 14. Bueno, pasemos al siguiente gentil que saluda a la iglesia que estaba con Pablo en el momento de escribir la epístola, que estaba en prisión, acuérdese. Os saluda el médico amado, Lucas el médico amado, y Demas. ¿Listo? Nuevamente el verbo está en presente, os está saludando porque está conmigo. Os saluda el médico amado y Demas. ¿Listo? Naturalmente, Lucas era un gentil y es el primer médico en la obra apostólica. El primerito que se juntó al apóstol Pablo en Hechos 16 más o menos. Lo sabemos por el pronombre personal nosotros, porque dice que nosotros, cuando se juntó al trabajo del apóstol Pablo. Sabemos que era médico por lo que dice Pablo, pero también sabemos que era médico por cómo escribe. Las personas que saben griego y pueden leer la escritura griego, ellos se han dado cuenta que la profesión de Lucas se evidencia por el uso de términos médicos en sus escritos, sobre todo en el libro de Hechos.
Ahí se da cuenta uno que efectivamente él tenía como profesión la medicina. ¿Listo? Y entonces él estaba presente con Pablo cuando Pablo escribió la epístola. ¿Listo? Entonces lo saluda Epafras, lo saluda Lucas, que está conmigo y es el médico amado. No solo el médico, es el médico que amamos, porque él sirve, porque él ama, porque se entrega. ¿Listo? Muy amado, Lucas. Y también alguien más está conmigo. ¿Quién? Demas. Bueno, más o menos la epístola, el escrito de la epístola se coloca por el año 61-62, que es en Hechos 28 cuando Pablo es encarcelado. Es más o menos el tiempo en que se escribe esta epístola. En ese momento, Demas estaba ahí presente cuando Pablo escribió. Pero pasados unos 5 años más o menos, ya Demas no estaba con Pablo. ¿Listo? Vamos a leerlo en Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 9. 4, versículo 9. Leo de la Biblia textual. Procura venir pronto a mí, porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica, Cretense a Galacia y Tito a Dalmacia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces acá? Bueno, tenemos que Demas estaba con Pablo acompañándolo en su primer encarcelamiento. No lo dice Hechos, pero por los textos entendemos quiénes lo acompañaron en la cárcel. Y uno de ellos era Demas, que se entiende en el contexto histórico que su nombre es la contracción de Demetrio. Demas, decían a los Demetrios en ese tiempo. Había estado con Pablo y lo menciona otra vez en otra carta, un servidor, un hermano que colaboraba en la obra, pero parece ser que en este segundo encarcelamiento ya no quiso estar con Pablo, porque fue el encarcelamiento donde Pablo finalmente lo sacrificaron, murió como mártir. Y Pablo dice que ya no quiso compartir más con él el sufrimiento. ¿Por qué? Amando este mundo presente. ¿Listo? Entonces, esa palabra cuando dice Demas me ha desamparado, esa palabra desamparado significa dejar atrás y desertar. No creemos que Demas haya desertado el cristianismo, pero sí creemos que desertó y dejó atrás la obra apostólica, porque no era fácil servir en la obra apostólica en ese tiempo. Cárceles, prisiones, apedramientos, ayunos, porque no había alimentación, ¿cierto? Azotes. Entonces no era fácil y seguramente Demas, ya en este último servicio, no quiso estar con el apóstol Pablo y se fue amando. La palabra amando, su forma verbal es aoristo y significa una acción definitivamente concluida. O sea, amó. Esa fue la razón por la cual desertó a Pablo. Desertó de la obra apostólica. ¿Listo? ¿Qué vamos aprendiendo con esto, apreciados hermanos? Vamos aprendiendo que el que está firme, mire que no caiga. Eso podemos ir aprendiendo nosotros. Sí, yo estoy en la obra, yo predico, yo estoy con el apóstol Pablo, yo visito las iglesias, llevo las cartas, lo acompaño en la cárcel, ¿cierto? Sí, qué bendición que estás trabajando, qué bendición estás sirviendo, síguelo haciendo. El tiempo va a mostrar la realidad del servicio y la calidad de la obra. ¿Listo? Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer con este texto? Aplicación para nuestra vida. Mirar, hermano, que si estamos firmes, que nos mantengamos firmes hasta el final. No va a hacer que nos pase que amando el mundo, ¿cierto?, desertemos. Volvamos a Colosenses, capítulo 4. Ahora vamos a leer el versículo 15. Bueno, voy a leer primero de Reina y Valera 60, porque aquí quiero entrar a una aclaración. 15.
Ya se acabaron los saludos de los gentiles a la iglesia en Colosas, Epafras, Lucas y demás. Ahora Pablo manda el saludo. Dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Por alguna razón no manda saludos a la iglesia en Hierápolis. No sabemos por qué. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, saludar está en mandamiento, es un imperativo. A los hermanos que están en la Odisea. La Odisea estaba a 16 kilómetros de Colosas. O sea, cerquita, muy cerquita. Entonces se entiende que las iglesias en Colosas, la Odisea y Hierápolis tenían comunión. Y entonces, ¿de qué nos habla eso? Aplicación práctica: tener comunión con las iglesias de la región. Porque aunque nosotros somos parte de la iglesia en una ciudad, no somos individualistas, porque tenemos comunión con el resto de hermanos y más con los que están más cerca. Con eso debemos tener un relacionamiento y una comunión más estrecha. Por eso nuestro corazón debe ensancharse para esa comunión. Eso lo entendemos cuando vemos el trabajo que hacía Epafras. ¿Listo? Entonces, aquí, a esta iglesia en la Odisea, más adelante le escribe Juan, ¿recuerda? En el Apocalipsis, una de las 7 iglesias en Asia, la Odisea. Y y el Señor le reprocha en ese momento. Porque, ¿qué entendemos nosotros con esto? Que aunque podemos empezar bien, si no vigilamos, podemos terminar mal. Y la Odisea pudo haber empezado bien, pero mire cómo terminó. Porque viene el reproche del Señor Jesucristo en las cartas de Apocalipsis. Tenemos que vigilar mucho sobre nosotros mismos, hermano. Nosotros empezamos a enfriarnos lentamente. Una vez sí, una vez no. Hoy no oro, mañana sí. Y así sucesivamente nos vamos enfriando en la oración. Hoy no leo la palabra, mañana sí. Hoy no, mañana. Y dejamos de leer la Biblia. Hoy no voy a la reunión, hoy sí, hoy no, y se va volviendo costumbre y tampoco volvemos. Y así lentamente, entonces nosotros llegamos a una condición diferente de la que empezamos. ¿Usted se acuerda cuando empezó su vida cristiana? Yo me acuerdo. Estábamos a las 5 de la mañana orando y llorando con el devocional, hermano. ¿Cierto que sí? Nuestra vida cristiana debe mantenerse, debe sostenerse con el paso de los tiempos. Saluda entonces a los hermanos, un mandamiento, o sea, la epístola era leída en público. Entonces el que lo estaba leyendo, entonces cuando llega a esta parte, saluda, está en imperativo, ellos sabían, porque ellos hablaban griego, los colosenses, es un mandamiento. Entonces cuando iban allá, oiga, el apóstol Pablo les saluda con mucho cariño. ¿Listo? Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Bueno, voy a leer la Biblia textual 4. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa, sin S, y a la iglesia que está en la casa de ella. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá dos cosas. La primera cosa la tenemos en qué. En que hay unos manuscritos griegos donde aparece la casa de ella y aparece la casa de él, Ninfa. Una vez aparece con S. ¿Listo? Quiero leer aquí, mire cómo traduce Francisco La Cueva. Colosenses 4, versículo 15, dice: saludad a los en la Odisea hermanos y a Ninfas y a la casa, y a la iglesia en la casa de él. Ahí traduce Francisco La Cueva. La Biblia textual traduce en la casa de ella. Y hay un libro que es un libro de códigos morfológicos de griego, de Robinson, que lo tiene en masculino. ¿Listo? Entonces, hay algunos manuscritos que dicen casa de ella y casa de él. ¿Será Ninfas un hombre o será Ninfas una mujer? No influye. ¿Por qué no influye? Porque las reuniones de la iglesia se pueden hacer en casa de él o en casa de ella. No hay ningún problema. Miren lo que dice Marcos. Vamos a ir a Hechos. Vamos a ir a Hechos. Hechos 12, verso 21, y luego cito el ejemplo de Lidia. Hechos 12, verso 12. Dice, Hechos 12, versículo 12, leo de la Biblia textual.
Hechos 12:12. Voy a leerlo de la Reina y Valera 60, más bien, que está más confusa la traducción de la Biblia textual. Hechos 12:12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Están en la casa de quién? De María. Y si usted recuerda, en Filipos, cuando Pablo funda la primera iglesia en Europa, ¿en casa de quién empezó? Lidia, la vendedora de tela púrpura. Y a ese testimonio se sumó el carcelero con toda su casa. Entonces, como no hay consenso en que si es de ella, la casa de ella o la casa de él, entonces no hay problema, porque en la casa del hermano o de la hermana se pueden hacer las reuniones donde se reúne la asamblea. ¿Listo? Otra cosa también es que la iglesia, esa iglesia era en la Odisea, la ciudad. Quiere decir entonces que la iglesia local se identificaba con la ciudad. ¿Listo? Pregunto: ¿las casas en las que se reunían los apóstoles eran como las casas de nuestro tiempo? Por ejemplo, usted va aquí a la capital, a la ciudad de Bogotá, y se va a dar cuenta del tamaño de las casas. Una caja de fósforo. ¿Listo? Entonces, hay veces, si somos citadinos y vivimos en una ciudad, entonces cuando leemos la Biblia y leemos la iglesia se reúne en la casa de este o en la casa de ella, nosotros vamos a pensar que casa es el equivalente a nuestra casa en nuestro tiempo. Quiero traer, por esa causa, traje el comentario bíblico de F.F. Bruce del Antiguo y Nuevo Testamento. No lo hace todo F.F. Bruce, sino que lleva su nombre y lo hacen muchos hermanos. Quiero leer la página 982. En la página 982, ya le digo, página 982, tiene un estudio que se llama Trasfondo del entorno del Nuevo Testamento. Y quiero que escuchen lo que hicieron unos arqueólogos en un descubrimiento arqueológico, y esto nos va a ayudar a entender cuando la Biblia habla de la iglesia que se reúne en su casa. Leo acá en la página 982. En el extremo opuesto del mundo romano también hay evidencia de la difusión del cristianismo. En el fuerte romano de Dura, Europos, construido junto al Éufrates, se ha excavado las ruinas de una casa iglesia. ¿Por qué se dieron cuenta que era una casa iglesia? Porque tenía un baptisterio, por eso. Dice: se trata de una habitación a la que se le añadieron luego dos más para la capacidad de reunión a quizás unas 100 personas, y un bautisterio y murales con escenas bíblicas. Las ruinas datan del siglo III. Entonces, cuando hablamos de la iglesia que se reúne en su casa, no estamos hablando de las casas de nuestro tiempo. Una casa que cabían 100 personas. Se ve entonces que tumbaron una pared para que estuviera más grande, ¿cierto? Entonces ahí se hospedaban los hermanos, se hospedaban las hermanas. Era así como en la llanerita, allá, una finca allá. Casas grandes. Entonces, eso lo traje para que entendamos cuando la Biblia habla en casas que se reunían los hermanos, no pensemos en casas de nuestro tiempo de 2 por 2 metros. ¿Listo? Pensemos en casas de los tiempos de la Biblia. 100 personas. Por eso hay que orar para que el Señor salve más personas y añada personas a asamblea, porque era lo normal de las iglesias en ese tiempo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, volvamos. Entonces, Colosenses, y terminemos. Entonces eran casas muy espaciosas donde se hospedaban a los hermanos. ¿Listo? Entonces, Ninfas, sea él o ella, abrió su casa y dijo: nos vamos a reunir acá. Acá se va a reunir la asamblea. Lo que pasa es que en ese tiempo no existían los fenómenos que tenemos hoy, las denominaciones. En ese tiempo solo existía la iglesia en la Odisea. Los hermanos que creían eran salvados y se reunían en el testimonio de la iglesia. ¿Listo? Terminemos. Vamos a hablar de la circulación de las escrituras. Colosenses 4, versículo 16.
Leo la Biblia textual. Y cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, hacer que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y que vosotros también leáis la de la Odisea. Entonces, ¿qué sucedía? Aquí entendemos que la iglesia tenía reuniones públicas. Llegó la epístola y la iglesia se reunía y públicamente se leía a toda la iglesia la carta. ¿Listo? En las reuniones de la asamblea. Lo más normal de ese tiempo era que se copiara la epístola. O sea, la epístola original, digamos, Pablo la envía a Colosas por medio de Tíquico y Onésimo. Pero cuando llegaba a Colosas, Colosas la leía y ella no la enviaba a la Odisea. Lo que hacía es que se sacaba una copia. Y esa copia se enviaba a la Odisea. Y luego se sacaba otra copia y se pasaba a otra iglesia. Y por eso es que hay tantas variantes en los manuscritos griegos. ¿Ya entendemos? Por eso es que aparece hay veces en la casa de ella y en la casa de él. Porque seguramente en una copia por allá le puso la casa de ella. Que le equivocó, se le fue ahí el la. Y entonces el resto de copias, ¿cómo viene? Casa de ella. ¿Usted me entiende? Y así, por eso es que hay algo que se llama la crítica textual, que es la que estudia estas variantes en todos los más de 2500 manuscritos griegos que existen. Es una ciencia bien preciosa, pero para el que le guste las letras. ¿Listo? Para aquel que es filólogo, amante de las letras. ¿Listo? Bueno, y entonces hay una epístola, se entiende acá entonces que hay una epístola también que había sido enviada a la Odisea. Y esa tenía que ser leída ¿en dónde? En Colosas también. La de Colosas tenían que leerla también los laodicenses y la que se había enviado a la Odisea en Colosas. Bueno, unos dicen que se perdió y otros dicen que puede ser la epístola a Éfeso, porque capítulo 1, versículo 1, la epístola a los Efesios, en el texto griego no dice Éfesos, no dice Efesios. Y se lo voy a leer acá rápido para que tenga la referencia. No estamos diciendo que sea así, pero la mayoría de comentaristas creen que es eso. Leo Efesios 1:1 de la Biblia textual. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los que son santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Sí ve que no aparece la palabra Efesios? En la Reina Valera 60 sí aparece. Entonces algunos creen que la epístola a la Odisea pudiese ser esa. ¿Listo? Entonces, verso 17, ya terminando. Voy a leer, aquí sí leo, de la Reina Valera 60. Verso 17 dice: Decid, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Bueno, ¿recuerda lo que acabé de decir? La epístola se leía ¿cómo? Públicamente. Y entonces llegó la epístola del apóstol Pablo. Vamos a reunirnos, reunían la iglesia y la leían. Sí, les manda saludos tales, les manda saludos tales. Decía Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Delante de todos los hermanos. ¿Listo? Bueno, entonces Pablo, antes de concluir la epístola, con una bendición, termina con una exhortación a Arquipo. Se cree que era el hijo de Filemón. ¿Listo? Entonces Pablo le escribe a través de la iglesia. Y esa palabra donde dice mirad, es un mandamiento, está en imperativo. Mirad. ¿Listo? Entonces, esta palabra sugiere alguna idea de aviso. ¿Listo? Que era un aviso que le mandaba el apóstol Pablo por la epístola a Arquipo. ¿Listo? ¿Cuál era el aviso? Puede ser que fue una exhortación en medio de la asamblea. Puede ser que fue un ánimo, que la asamblea lo reconociera, que es un hermano que recibió un ministerio de parte del Señor. ¿Listo? Sencillamente la palabra ministerio es diáconos, el servicio. ¿Listo? Entonces, ponga en ejercicio los dones que respaldan su ministerio. Arquipo, el Señor le dio dones. Y esos dones son la base de su servicio. ¡Cúmplalo! Entonces ya vamos entendiendo una aplicación práctica para nuestra vida.
Cada uno, 1 Pedro 4, de acuerdo al don que he recibido, póngalo al servicio de los demás. Y el servicio y los dones finalmente son los con los que se edifica la iglesia. Unos ayudan, unos sirven, unos dan, unos presiden, unos evangelizan, otros enseñan. Así es que edifica la iglesia, con todos los dones. Entonces, delante de todo llegó esta amonestación a Arquipo. No sabemos qué cara puso Arquipo en el momento que escuchó eso delante de toda la iglesia, pero era un llamamiento a que se esfuerce. No era un reproche, sino era una exhortación, una animación. Y a recordarle públicamente ante la asamblea el compromiso que él tenía delante del Señor. Porque el ministerio, ¿quién se lo dio? Que cumpla el ministerio que recibiste ¿de quién? Del Señor. Arquipo, por favor. Y a Arquipo sustitúyale el nombre de cada uno de nosotros. ¿Listo? Hay un servicio que cumplir en la casa de Dios, hermanos. No rehuyamos a ese servicio. No vaya a ser que nos llegue una epístola donde tenga que leerse en público, ¿cierto? Terminemos, verso 18. Ya, terminamos. La salutación de mi propia mano de Pablo. Recordad mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Mire, en 2 Tesalonicenses se enseña muy claramente que Pablo, que habían algunas personas en Tesalónica que habían recibido una epístola como si fuera de Pablo. Entonces lo que hacía Pablo, una de las muchas razones que hacía Pablo, era que él marcaba las epístolas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacía? Bueno, aquí dice, la salutación es de mi propia mano. ¿Listo? Generalmente Pablo siempre utilizaba escribas para escribir. Algunos comentaristas dicen que solo una epístola la escribió él con su puño y letra, que es a los Gálatas. Y dicen que era un griego terrible, porque el griego de Lucas era un griego más pulido. Pero el resto siempre Pablo utilizaba amanuenses, escribas. Y entonces los escribas escribían toda la epístola, pero al final él saludaba. Y cuando saludaba, él mismo escribía el saludo. Entonces, a esto que estamos leyendo acá es de Pablo. Él mismo lo escribió. La salutación es de mi propia mano. ¿Listo? Recuerde que esa carta la llevaba ¿quién? Tíquico con Onésimo. ¿Listo? Entonces Pablo tenía varias razones para hacerlo así. Bueno, eso mostraba que esa era una carta genuina de él, que llevaba su firma. O sea, su firma no era la que hoy tenemos, la firma, ¿qué tal? El garabato. No, la firma era las salutaciones de mi propia mano. Entonces, claro, el que estaba leyendo y sabía leer el griego, sabía que hubo un cambio de escritura, hubo un cambio de autor. Este es diferente. ¿Por qué? Porque firmó la carta. ¿Listo? Y también lo hacía para que no se falsificaran sus cartas, porque ya se habían falsificado. Entonces, los saluda y en el saludo les dice algo en imperativo, una petición final. Recuerden mis cadenas. Así lo dice en la Biblia textual. Recordad mis cadenas. ¿Listo? Entonces, ¿qué le está diciendo? Sigan orando por mí. Sigan orando por mí. Para saber entonces qué va a hacer el Señor conmigo, si me lleva a su presencia, si sigo ayudando a las iglesias. Naturalmente, él fue soltado. Ahí en la primer prisión a él lo soltaron y siguió ayudando a las iglesias, siguió edificando, ¿cierto? Entonces, recordar la cadena habla de comunión e intercesión con el apóstol Pablo. Y termina con su firma, generalmente casi todas las firmaba así: la gracia sea con nosotros. Si usted recuerda, la epístola empieza gracia y paz a vosotros. Y la epístola termina de la misma manera que comienza, con gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida cristiana es una dependencia de la gracia desde que comienza hasta que termina. ¿No lo ha sustentado hasta el día de hoy la gracia de Dios? Por la gracia de Dios usted no es lo que es hoy en la presencia del Señor. Y lo que somos, lo somos es por su gracia. ¿No somos salvos por su gracia? Amén. ¿No tenemos dones por su gracia? Amén. Nos introdujo en el cuerpo de Cristo por su gracia. Entonces la vida cristiana de punta a punta es de gracia a gracia. Por eso empieza con gracia y termina con gracia.
Necesitamos la gracia de Dios para el sustento de nuestra vida, en nuestras pruebas, en nuestros sufrimientos, en nuestras alegrías, en nuestras luchas, en nuestras decepciones. Necesitamos la gracia de Dios para todo, hermanos. A Timoteo se lo dice: esfuérzate en la gracia, la misma que Él nos dio, hermano. Entonces la epístola empieza con gracia y termina con gracia. Amén. Entonces, hermano, podríamos decir finalmente que Pablo estaba encarcelado, pero recuerda más o menos 10 personas en esta epístola, cuando él escribe a los hermanos en Colosas, y habla de aquellos que le ayudaron en su servicio, en su ministerio. Si todos nosotros fuésemos a escribir las personas que ayudan, sería una lista igual así, hermanos. Siempre hay, y oramos para que siempre el Señor siga levantando estos servidores en medio de la casa de Dios. ¿Qué podemos entender de esto que hemos leído acá? Bueno, lo que hicimos la reunión anterior, hemos hablado de aspectos prácticos mientras hablamos, pero podemos ver acá cómo el apóstol Pablo resalta las virtudes de los hermanos. Esa es la manera en que nosotros debemos pensar de los hermanos. Mirar siempre las virtudes, porque las virtudes es lo que Cristo está formando en el corazón de la iglesia. ¿Listo? ¿Qué podemos ver también en esta última porción? Podemos ver nosotros la necesidad de la amistad cristiana, el compañerismo cristiano. Pablo tenía una comunión muy estrecha, una amistad y compañerismo con Epafras. Tanto así, yo doy testimonio de él. Yo lo conozco. Yo sé cómo ora. Yo sé a qué hora se levanta a orar. Yo sé cómo él lucha a favor de ustedes. ¿Eso por qué viene ese conocimiento? Por compañerismo y por comunión, por amistad. ¿Listo? Entonces eso nos habla acerca de eso. ¿Listo? También, ¿qué aprendemos de esto? Hermano, a tener un compromiso verdadero con la casa de Dios. A tener un compromiso por su causa, no es la nuestra, es la de Él. Es la causa de Dios. Y viendo a estos varones nos enseñan eso, un compromiso real, vivo y verdadero con la casa del Señor. Ahora, podemos aprender muchas cosas de toda la epístola que hemos escuchado, pero hay algo en lo cual el apóstol Pablo creo que hace énfasis, y es que nosotros no estamos completos en el mundo. ¿No le ha pasado eso? ¿Usted recuerda su experiencia antes de ser de Cristo? Y usted creía que hacer cierta cosa que le gustaba lo iba a llenar, y resulta que usted se levantaba con la misma sensación de vacío. Eso no lo había llenado, no lo había completado. ¿Qué aprendemos con esta epístola? Que somos completos en Él. Es lo único que nosotros necesitamos para nuestra vida cristiana, a Jesucristo el Señor. Por eso lo dice el texto: y vosotros estáis completos en Él, quien es la plenitud de la deidad. Eso es lo que nosotros necesitamos. El mundo no tiene nada que ofrecernos. ¿No es que fue juzgado por el Señor? ¿Listo? Toda la plenitud de Dios mora en Él. Y Él nos ha equipado de una manera para que podamos vivir plenamente la vida cristiana. Esto también lo podemos ver como una enseñanza de esta epístola. Otra aplicación que creo que podemos recoger de esta epístola, hermano, es a reflexionar sobre quién es Jesucristo en mi vida. ¿Es el Señor de la gloria que presenta Pablo, o es alguien menor para mi vida, hermanos? Debemos reflexionar un poco en el lugar que tiene el Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestro ministerio. Esta epístola nos lleva a eso, a reflexionar sobre eso. ¿Qué tanto Jesucristo está siendo preeminente en mi vida, en mi servicio, en mi hogar, en todo lo que yo hago? ¿Qué tanto Él tiene la preeminencia? Y una de las cosas que nos ayuda esta epístola es a entender eso. ¿Listo? Y finalmente, pues, oramos para que el Señor nos ayude a vivir a la altura de ser completos en Él. Amén, hermanos. ¡Aleluya!